estos alineadores? Entonces, si tú te has realizado esta pregunta durante alguna revisión de un paciente que estás contigo en el consultorio, pues entonces este tema te va a interesar muchísimo y espero cumplir todas tus expectativas y todas tus dudas. Al final de la charla vamos a poderles darle resolución, así que las puedes ir anotando en el chat para ir juntando todas esas preguntas. Así que vamos a ver quiénes son los candidatos o quiénes son los pacientes con los cuales podemos hacer un tratamiento libre de aparatología fija con alineadores ClearCorrect. Y bien, para entrar en este tema hay que entender tres ejes básicos que debemos de tenerlos en equilibrio, esta triada, que es la maloclusión que presenta el paciente, es mi diagnóstico que estoy realizando como ortodoncista, qué tipo de maloclusión es la que me voy a enfrentar. Y en base a eso, hacer nuestra lista de objetivos. ¿Qué es lo que voy a mantener en mi paciente? Pero también qué es lo que me interesa mejorar en él. Y en tercer punto es la experiencia. Nos vamos a dar cuenta que cuando entramos a realizar casos con alineadores, tal vez el día de hoy nos resulten desafiantes algunos casos que dentro de algunos meses o en algunas semanas, esos casos ya no serán desafiantes para nosotros. A eso, ¿a qué quiero llegar? Es como cuando recién iniciamos nuestra formación como ortodoncistas y se nos presentaba hasta alguna maloclusión clase 1 y no sabíamos cómo resolverla. Después empezamos con otros tratamientos, a lo mejor de maloclusión clase 2, y nos dábamos de topes en la cabeza y creíamos que ese era el caso más complicado que nos iba a tocar como ortodoncistas. Y tal vez si hoy en retrospectiva analizamos esos casos, son casos rutinarios que el día de hoy vemos en nuestra consulta privada. Lo mismo es con un sistema de alineadores. Hay una curva de aprendizaje y tenemos que llegar a la cima de ese aprendizaje para poder aplanar esa curva y que los tratamientos vayan avanzando conforme nosotros planteamos los objetivos. Pero para esto, ¿qué es lo que necesitamos? Hacer tratamientos con alineadores, romper esa barrera, romper ese paradigma que muchas veces es un obstáculo personal, lo que nosotros nos estamos colocando como barrera y poder hacer tratamientos con alineadores y nos daremos cuenta que no es tan difícil como tal vez nosotros lo llegáramos a pensar, ya que cuando salimos de ese círculo de confort, cualquier cosa pudiera resultar desafiante, pero con el paso del tiempo y con el paso de la práctica, volvemos a armar otro círculo más cálido. Entonces, esta es la triada que debemos de mantener siempre en equilibrio. Entonces, tal vez lleguen cada vez casos más complejos, maloclusiones más severas. ¿Y qué es lo que necesito? Tener una educación continua con el uso de alineadores. Y una de las bondades que tenemos con Straumann Group y ClearCorrect es todo este tipo de educación continua, todos estos webinars, talleres, Instagram Lives, entre otras herramientas que nos dan para poder estar a la vanguardia en cuanto a los tratamientos y poder ofrecer la mejor calidad al paciente. Entonces, me topo con este artículo del doctor Neto Castro, realizado en una muestra de ortodoncistas. Aplicaron una encuesta en Brasil y en Estados Unidos y llegan a la conclusión de que los alineadores pueden ser catalogados como aparatos de alto índice de éxito. Esto a través de unas encuestas donde más del 80% de los ortodoncistas dan una calificación en promedio de 8 a los sistemas de alineadores. Entonces, si nos damos cuenta, es un sistema bien aceptado por los ortodoncistas. Sin embargo, ¿qué es lo que requerimos? Práctica y cada vez agarrar más destreza. Y para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Educación continua y estar sometiendo casos con alineadores. Dentro de ese mismo autor encontramos de que se ha demostrado que entre más experiencia tiene el profesional de la odontología, opta por utilizar alineadores. Y esto es de que entre los primeros 5 años de ejercicio profesional, alrededor del 30% de los profesionales de la ortodoncia están llevando a cabo tratamientos con alineadores en su consultorio. Y esto se eleva hasta llegar a los 10 años de experiencia, donde más del 70% de los ortodoncistas ya está utilizando alineadores en su consultorio. Entonces, si estos estudios los replicáramos aquí en México, vamos a encontrar cifras muy similares.
Y esto es por la alta demanda que cada vez los pacientes se acercan a la consulta buscando un tratamiento rápido, un tratamiento eficiente y que sea cosmético. O tal vez para pacientes que ya han tenido un tratamiento de ortodoncia previo, buscan una alternativa que sea muchísimo más cómoda. Y es aquí donde nosotros necesitamos estar actualizados para poder ofrecer alineadores en nuestro consultorio. Y bien, los alineadores no es algo nuevo, es algo que ya lleva muchísimo tiempo, al igual que muchas de las técnicas en ortodoncia. Y aquí pues no podemos pasar por alto citar el libro del cirujano dentista de Pierre Fauchard, donde en su capítulo de ortodoncia ya establece mecánicas muy similares a lo que estamos realizando hoy en día. Entonces, esto ya lleva más de 2000 años. Entonces, ¿por qué seguir utilizando técnicas tan antiguas cuando hoy en la actualidad tenemos alternativas y herramientas muy buenas que nos ayudan a alcanzar los mismos objetivos, pero de una manera distinta, donde esto sea más cómodo tanto para el clínico como más cómodo para el paciente? Entonces, así como nos hemos ido actualizando en algunas otras técnicas, en algunas otras ramas de la odontología, pues es importante que como profesional de la odontología y profesional de la ortodoncia tengamos la vanguardia en nuestro consultorio. ¿Y cuántas veces, a lo mejor haciendo una pregunta introspectiva, se ha acercado con nosotros algún paciente al consultorio solicitando algún tratamiento con alineadores? Y nosotros, al desconocer el cómo hacer un tratamiento con alineadores, caemos en dos respuestas, que es como un mecanismo de defensa al no saber utilizar un sistema de alineadores. La primera es expulsar el precio del tratamiento para que el paciente se asuste y mejor opte por alguna otra alternativa de aparatología fija. O la segunda, que también es muy utilizada, que es: no eres candidato para un tratamiento de alineadores. Y aquí es donde nos podemos detener. ¿Realmente el paciente no es candidato para un sistema de alineadores? O si coloco mi mano en el corazón, encontraré la respuesta de que soy yo quien no sabe llevar a cabo ese tratamiento con alineadores. Entonces puede decir de que tal sistema no funciona, de que no son buenos los alineadores, pero nosotros no hemos tenido esa educación para poder hacer el uso de alineadores. Entonces, el día de hoy que ustedes están aquí con nosotros, pues ya están rompiendo esa barrera y les va a ayudar muchísimo a incrementar su consulta en su consultorio y poder ofrecer un sistema de alineadores. Bien, entonces vamos a comenzar con algunas diferencias cómo es de que funciona la aparatología fija, cómo es de que funciona un alineador, para poder entender las biomecánicas que vamos a ver más adelante. Primero, en cuanto al uso de fuerza, estamos acostumbrados que con aparatología fija damos como un tirón, un jalón a los dientes, mientras que con los alineadores las fuerzas son de empuje. En cuanto al ajuste, pues necesitamos con aparatología fija llenar el slot según con lo que estamos trabajando, con un slot 18, un slot 22 o con el sistema que estemos trabajando. Y pues entre más suba mi calibre de arco y llegue a arcos rectangulares de aleaciones diferentes calibres, voy a llenar el slot y por lo tanto voy a expresar alguna prescripción. Mientras tanto, que con los alineadores va a ser a través de un polímero. Y esto es súper importante, entender la tecnología que está en el polímero del alineador. No estamos bajando un acetato de una marca que encontramos en el depósito comúnmente para bajar en un vacuum. No, este es un polímero diseñado especialmente para ejercer estas fuerzas de empuje. En este caso, con ClearCorrect utilizamos Clear Quartz, que es como, yo digo, es como el nitinol de la aparatología fija, pero llevado a un sistema de alineadores. ¿Y qué ventaja tenemos? Que tenemos mayor cobertura de la superficie del órgano dentario, 2 milímetros por arriba del centro gingival, y esto nos ayuda a acercarnos al centro de resistencia y pues tener menos efectos adversos en nuestras biomecánicas, tener movimientos más precisos y disminuir la cantidad de alineadores a diferencia de otro tipo de líneas de corte. En cuanto al anclaje, pues bueno, como ortodoncistas no estamos libres de la física, ni mucho menos de las leyes de Newton, y en aparatología fija, pues debemos de tomarlo mucho en cuenta, la ley de la acción y de la reacción. Y mientras que con alineadores puedes tú programar, según el alineador en el que vas, cuáles son los segmentos que quieres mover, cuáles son los órganos dentarios que quieres mover, y esto nos ayuda mucho, sobre todo en pacientes donde tenemos
algún pronóstico reservado en algún órgano dental y queremos limitar el movimiento en esos dientes, donde no queremos ejercer más de la fuerza necesaria, hay que recordar que pues esto está todo completamente programado. Bien, ahora, en cuanto a la comparación de las capacidades o de los alcances que tenemos comparando la aparatología fija y con los alineadores, en cuanto a los movimientos de extrusión, usualmente en aparatología fija movemos un solo órgano dentario, mientras que con los alineadores podemos hacer movimientos en bloque, en segmento. La intrusión relativa en aparatología fija, mientras que con los alineadores podemos hacer intrusiones de segmentos enteros y teniendo un muy buen control en la fuerza que vamos a realizar. Ya sabemos ortodónticamente lo desafiante que en algunas ocasiones pudiera llegar a resultar hacer un movimiento de intrusión. En los movimientos de torque lo logramos a través de la expresión de la aparatología, mientras que con los alineadores podemos dar ese torque a través de los engagers, al igual que el tip. Es una pregunta súper común el escuchar. ¿Voy a poder lograr un buen torque o voy a lograr un buen paralelismo radicular utilizando alineadores? Y la respuesta es sí. Incluso cuando yo recién incursiono en el mundo de los alineadores, era una de las preguntas que yo mismo me hacía. ¿Voy a poder lograr un paralelismo radicular? ¿Voy a dar ese tip que necesito? ¿Y cómo lo hacemos esto? A través de engagers personalizables. Y ahorita vamos a entrar un poquito en esta parte de los engagers, de cómo los podemos utilizar a nuestro favor para alcanzar estos objetivos ortodónticos. Bien, entonces, engagers, vamos a poderlos dividir en dos grandes grupos, en horizontales y verticales. Aquí no es necesario aprendernos todas las formas geométricas cuando íbamos al kinder, que si había una luna o una estrella, no. Aquí realmente por la línea de terminación que tenemos 2 milímetros por arriba del cénit gingival, nos ayuda a tener muchísimo control de los movimientos y que no tengamos que tener una galería tan amplia de los engagers. Entonces, en este caso, los dividimos en engagers horizontales y verticales. Vamos a conocer de qué nos va a ayudar cada uno de ellos. Para los engagers horizontales, usualmente los solicitamos cuando vamos a hacer algún movimiento de torque, un movimiento de extrusión o intrusión. Nos sirven también como retención. Ahorita vamos a ver cómo podemos utilizar esos engagers como retención o anclaje. Mientras tanto, los engagers verticales nos ayudan para ese tip coronal o radicular, lo que platicábamos ahorita, que es una de las preguntas muy comunes. ¿Voy a poder verticalizar raíces con alineadores? La respuesta es sí, utiliza estratégicamente tus engagers en sentido vertical. Para movimientos de traslación, rotación y también para intrusión, son muy efectivos. Entonces, los engagers usualmente van a venir con una prescripción de 3 milímetros. Sin embargo, según las necesidades que nosotros tengamos en el paciente, vamos a poder hacer variantes. Voy a poderlos solicitar de 2 o de 4 milímetros. Entonces, ¿cuándo voy a solicitar un engager de 2, de 3, de 4 milímetros? Aquí viene lo siguiente. Cuando tenemos órganos dentarios muy pequeños o donde no necesitamos tener tanto anclaje o tanta retención, puedo colocar un engager de 2 milímetros que no me genere tanta retención. Sin embargo, en ocasiones hay órganos dentarios que son más grandes de lo común. Voy a requerir un engager más grande para que tenga mayor superficie de contacto mi polímero con el órgano dentario más la masa adicional que estoy agregando, que en este caso serían los engagers. También en morfologías cónicas, ojo doctores, esto es súper importante. En ocasiones tenemos anomalías de forma y en estas anomalías de forma tenemos dientes cónicos que van a tener una forma expulsiva. Entonces, esto no es bueno cuando estamos utilizando alineadores. ¿Cómo lo podemos compensar? Colocando engagers. Entonces, si quiero tener también un mayor control rotacional para tener más superficies de contacto, que mis cuplas de fuerza funcionen adecuadamente, un engager de 4 milímetros va a ser tu mejor aliado. Entonces, cuando hagas tu exploración intraoral, hay que analizar la morfología de los órganos dentarios, incluso cuando ya tengas tus archivos STL, antes de mandarlos y que hagas tu orden, analiza bien esos archivos STL. Hay que aprovechar la tecnología. Si ya tengo a mi paciente en digital, vamos a estar
moviendo esos archivos, manipulándolos y ver si pudiera presentar alguna anomalía de forma que me resulte expulsiva y que el alineador no vaya a ejercer presión. Si sucede esto en tu paciente, no te preocupes, puedes solicitar un incremento de 1 milímetro en tu engager. Y aquí es, doctores, donde les voy a pasar el primer tip de esta charla, sobre todo para los que tienen esta duda del tip radicular. El primero es cuando ya tengas tu planificación digital lista, quita las encías de tus biomodelos para que puedas ver la parte cervical. Posteriormente, en la parte derecha, te vas a radiografías, se va a abrir el vínculo de las radiografías y vas a abrir la radiografía panorámica. De esta manera vas a ver cuál es la situación actual del paralelismo radicular y poderlo comparar con la planificación deseada. Y tal vez ahí puedas solicitar más o menos tip coronal, radicular, según los que sean tus objetivos. Por eso es de súper importancia que cuando sometan un caso, lo sometan con todos sus auxiliares de diagnóstico para que cuando abran su planificación digital, tener todo a la mano. Bien, entonces, ¿cómo vamos a poder seleccionar a esos pacientes que queremos llevar a cabo con un sistema de alineadores? ¿Cuáles son las consideraciones a tomar en cuenta o qué es lo que debo diagnosticar en el paciente? Entonces, vamos a empezar a dividirlos en grandes grupos. El primer grupo va a ser valorar el apiñamiento que tiene el paciente. No es lo mismo un paciente con un apiñamiento de 2 milímetros a un apiñamiento de 7, 8 milímetros. ¿Voy a requerir biomecánicas distintas? Sí. Entonces, ese es el primer punto que debemos de tomar en cuenta. Y vamos a clasificarlo en simple o leve, moderado y severo. Y vamos a ver cada una de las opciones que tenemos para poder alcanzar los objetivos, doctores. Entonces, vamos a centrarnos primero con el apiñamiento simple, que sería alrededor de máximo 2 a 3 milímetros. Mi primera herramienta que tengo a la mano es hacer una expansión. Ojo, expansión dentoalveolar. No estamos hablando de disyunción, eso lo vamos a ver más adelante. Puedo hacer una expansión dentoalveolar para que esto me ayude a aumentar mi perímetro de arco. Y al momento que yo tengo un aumento de perímetro de arco, voy a tener más espacio para acomodar esa masa dentaria que está discrepante. Súper importante diagnóstico, doctores, porque voy a establecer qué tanto requiero de expansión. Entonces, con alineadores voy a tener hasta 2 milímetros por hemiarcada, teniendo 4 milímetros de aumento de distancia intermolar. Entonces, si mi diagnóstico me está arrojando que yo requiero hasta 4 milímetros de aumentar ese ancho intermolar para aumentar el perímetro de arco, perfectamente lo vas a alcanzar con alineadores sí o sí. Vamos a otra parte. Seguimos dentro de la clasificación de simple. ¿Qué es lo que tenemos? Hacer una proclinación. Aquí es importante nuestro análisis cefalométrico. Si vemos cefalométricamente que todavía podemos hacer una proclinación de los incisivos para liberar ese apiñamiento, siempre y cuando la inclinación del incisivo, según la cefalometría que más utilices, te lo permita y que el fenotipo periodontal del paciente lo permita, esto lo alcanzas de una manera muy predecible. A mí en lo personal, los movimientos de torque se han convertido en los movimientos favoritos con los alineadores. Y pasamos al tercer punto o la tercera herramienta que tenemos cuando tenemos un apiñamiento leve, que es el desgaste interproximal. Y realmente en esta parte de desgaste interproximal pudiéramos destinar todo un webinar destinado a esta herramienta, porque muchas veces la subestimamos, doctores. Creemos de que todo es hacer desgaste interproximal de una manera o a todos los pacientes hay que hacerles IPR sí o sí. Sin embargo, yo te recomiendo tomar en cuenta algunas consideraciones. Primero, la morfología del órgano dentario. No es lo mismo tener un incisivo triangular, donde voy a tener triángulos negros en las troneras, a tener un incisivo que ya tiene una forma más rectangular, o tal vez un incisivo que anteriormente ya tuvo un desgaste interproximal. Entonces, debemos de hacer una correcta valoración de esta masa dentaria a la cual vamos a realizar el desgaste interproximal para saber si realmente está en las condiciones óptimas de realizarlo. La segunda recomendación que yo te doy es siempre hay que medir y cuantificar el desgaste interproximal
que estás realizando. Muchas veces creemos que porque estamos utilizando una tira, un disco o una fresa con tal calibre, a lo mejor de punto 25, de punto 30, según la casa comercial, vamos a lograrlo perfectamente al pasarlo una o dos veces. Pero no, tal vez nos pasamos de ese IPR que nos está marcando la planificación digital, o tal vez nos quedamos muy por debajo. En el mejor de los casos es quedarte abajo, medirlo y, bueno, llegar a la medida. ¿Cómo lo vamos a medir con estos calibradores? Te recomiendo que tengas un buen sistema de desgaste interproximal en tu consultorio. Eso te va a ayudar a que lo realices de una manera más rápida, más eficiente y sin molestar tanto al paciente. Y estos calibradores son como unas cuñas metálicas que ya están perfectamente calibradas a la medida que indican. ¿Qué recomendación te doy cuando utilices estos calibradores? Primero, tiene que entrar de forma pasiva. Muchas veces colocamos el calibrador, se hace un isla y decimos, perfecto, ya alcanzamos los puntos 25, los puntos 30 que requería de IPR. Pero no, lo que estamos haciendo es meter la cuña a fuerza, como si fuera una cuña en alguna restauración de operatoria del órgano dental. Y pues no, no va a funcionar así. Pero tampoco debe quedar completamente floja. Si queda completamente floja, seguramente nos estamos excediendo el IPR recomendado, subimos de calibre en la cuña y ahí vamos a poder darnos cuenta la medida real de IPR que realizamos. Para esto es importante que cita con cita veas en tu historia clínica y en tu planificación digital, incluso en la historia que viene dentro de tu kit de alineadores, en qué cita vas, qué secuencia de alineadores debes de entregar y si debes de verificar si hay que hacer IPR. Usualmente siempre viene con un triangulito rojo marcado que es momento de realizar IPR y te va a decir cuál es la medida que debes de realizar IPR. Pero también puede haber otro tipo de triangulitos, en este caso un triangulito negro, un triangulito gris, que te dice que debes de verificar si el punto ha sido cerrado o si el punto todavía sigue abierto. Entonces, es importante ser minucioso con esto del IPR y no únicamente hacerlo por hacer, siempre cuantificarlo. Entonces, estas cuñas se van a convertir en tu mejor aliado. Bien, y aquí te voy a pasar otro tip súper importante cuando realizamos desgaste interproximal en nuestros pacientes. Y esto es hacer una aplicación tópica de flúor. No nos toma más de 5 minutos hacer una aplicación tópica de flúor con la técnica que más te guste, con el sistema, con la marca que tú quieras, pero hay que hacer una aplicación tópica de flúor para evitar problemas de hipersensibilidad a futuro en el paciente. Y muchas veces estos pequeños detalles que en ocasiones en el consultorio por estar a prisa no lo recordamos. Entonces, esta recomendación te doy, cuida a tu paciente, evita problemas de hipersensibilidad y es muy sencillo, nada más haciendo una aplicación tópica de flúor, siguiendo el esquema, protocolo que más te guste realizar en el consultorio. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente clasificación de moderado, cuando ya tengo entre 3 y 5 milímetros de apiñamiento. ¿Qué es lo que voy a poder hacer? Todas las herramientas anteriormente mencionadas, sin embargo, aquí agregamos una, la distalización. Y aquí es importante valorar el espacio retromolar. En ocasiones puedo tener un tercer molar retenido, impactado, que me va a limitar a hacer un movimiento de distalización. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, valorar previamente la cirugía de estos terceros molares. Y aquí voy a tener dos opciones para hacer una distalización y todo depende de la biomecánica que vas a utilizar. Si vas a utilizar auxiliares en tu biomecánica, como por decir algún microtornillo, puedes hacer una distalización en bloque, como lo estamos viendo en el ejemplo en pantalla, donde todo el bloque se está deslizando hacia atrás. ¿Por qué? Porque se tiene contemplado tener un anclaje a través de un microtornillo de cresta infracigomática. Pero si no vas a tener auxiliares biomecánicos como elásticos, microimplantes o cualquier otra herramienta auxiliar, yo te recomiendo que hagas una distalización secuenciada. ¿Qué es lo que sucedería si yo voy a hacer un movimiento de distalización y lo planifico de esta manera, todo en bloque y no voy a tener auxiliares biomecánicos? Oh, sorpresa, ¿se acuerdan de la tercera ley de Newton que les platicaba al inicio de la charla? Pues se va a hacer presente y vamos a tener efectos indeseados. Entonces, ¿podemos prevenir esos efectos indeseados? Sí. ¿Cómo? Sencillo, planifica.
¿Vas a hacer distalización secuencial? Perfecto, sin problema, no vas a requerir auxiliares, salvo en alguna distalización desafiante. ¿Vas a utilizar auxiliares para distalar? Aprovecha y muévelo en bloque. Sin embargo, si vas iniciando en esta curva de ir aprendiendo a distalar, te recomiendo siempre hacer una distalización secuenciada. Poco a poco, conforme vaya subiendo la casuística, nos sentiremos más cómodos en utilizar algún auxiliar como algún microtornillo y ahora sí, poder hacer movimientos más grandes. Pasamos ahora al apiñamiento severo, donde nos estamos acercando a los 7 milímetros de apiñamiento. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Todas las herramientas anteriormente mencionadas en apiñamientos simples y moderados, pero aquí ¿qué es lo que vamos a poder agregar? Casos de extracciones, que aquí es donde es una pregunta muy frecuente. ¿Puedo llevar a cabo un tratamiento con alineadores con extracciones? La respuesta es sí. Si tu diagnóstico te está arrojando que tienes que hacer alguna extracción de algún premolar, de algún incisivo o de algún otro órgano dentario que esté indicado para extracción, puedes utilizar alineadores perfectamente. Y así como manejarías tu anclaje para hacer una retracción o una quema de anclaje o un cierre recíproco, también lo puedes llevar a cabo con alineadores. En este caso, tenemos la ausencia de un segundo premolar superior izquierdo y si se fijan, estamos haciendo una mesialización de este sector. Entonces, el uso de alineadores no está peleado con las extracciones. Si tu caso es de extracciones, va a ser con extracciones con la técnica que estés utilizando. Entonces, debes de alcanzar estos objetivos terapéuticos. ¿Qué te puedo recomendar en este tipo de casos? Si la extracción ya lleva tiempo o ya pasaron algunas largas citas cuando estás haciendo tu cierre de espacios, te puedes aprovechar de ortodoncia acelerada, puedes hacer algún propel, puedes hacer corticotomías, microperforaciones, la técnica de RAP que más funcione en tus manos y en las manos de tu periodoncista, puedes utilizarla y hacer este cierre de espacios. Importante, si vas a utilizar ortodoncia acelerada, te recomiendo que en la planificación digital cambies la frecuencia de uso de alineadores. Tenemos 3 opciones, tenemos opciones para 1 semana, para 2 semanas o 3 semanas. Habitualmente usamos la de 2 semanas, pero para ortodoncia acelerada estaríamos utilizando la planificación de 1 semana para hacer el recambio más rápido en nuestro paciente y aprovechar el RAP que se está induciendo. Bien, pasamos ahora al segundo gran grupo, que son las discrepancias verticales. ¿Cómo puedo darle solución a esas mordidas abiertas o mordidas profundas en el caso de utilizar alineadores invisibles Clear Correct? Bien, entonces, estas discrepancias verticales las vamos a dividir en 2 grandes grupos. Puede ser que tenga una mordida profunda o que tenga una mordida abierta anterior. Vamos a centrarnos ahorita en la parte de mordida profunda. Algo muy importante, siempre hay que valorar las de mordida después de alinear y nivelar. Ya que muchas veces estos problemas verticales que nos damos de topes en la cabeza que decimos, hay una mordida profunda, voy a colocar turbobites y voy a hacer una colocación de microimplantes y empezamos a crear una biomecánica bien tremenda, terminamos alineación y nivelación y nos damos cuenta de que ese problema vertical ya no es un problema. Ya en nuestra checklist de objetivos ya quedó satisfecho y cumplido. Entonces, yo te invito a que primero cheques esa sobremordida después de alinear y nivelar y ver si es necesario utilizar alguna biomecánica auxiliar. Habrá casos donde requieras biomecánica auxiliar, habrá casos donde no requieras esta biomecánica auxiliar. Entonces, en este caso, tenemos un aumento de mordida, de overbite en el sector anterior y vemos perfectamente únicamente con la expresión del alineador, alineando, nivelando y con el uso de engagers, nos ayuda a disminuir ese overbite. Y podemos ver cómo la curva se va aplanando. Aquí es importante distinguir si mi problema es superior o inferior. Y en este ejemplo, el uso de la gradilla. El uso de la gradilla nos va a ayudar muchísimo a poder medir, a poder comparar cómo está mi curva de SPI, qué es lo que está aumentado, si es el sector anterior, si es el sector posterior, si es en superior o en inferior. El uso de la gradilla se va a convertir en un muy buen aliado. Entonces, te recomiendo que la haces
deja que se exprese el alineador, que se expresen tus engagers que colocaste, y ya después valora si vas a requerir una biomecánica auxiliar. En algunos casos no va a ser necesario y pues vas a poder estar más tranquilo durante la consulta. Bien, y aquí les tengo otro tip muy importante, que es, si ya después de que alineaste y nivelaste, continúas con problemas verticales, ayúdate con biomecánicas auxiliares. Y seguramente te estás preguntando, ¿cuáles son esas biomecánicas auxiliares que voy a poder utilizar después de que alineé y nivelé y todavía continúo con esta sobremordida profunda? Bien, aquí te voy a presentar algunas alternativas que te pueden ayudar para estos problemas de mordida profunda, que aquí va a ser la intrusión maxilar y o mandibular en el sector anterior. Entonces, ¿cómo voy a poderlo lograr? Bien sencillo. Por decir, ya expresaste y sigues todavía con problema de mordida profunda. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, vamos a colocar 2 microtornillos en área interradicular en el sector superior. Aquí es importante establecer en tu diagnóstico dónde está el problema, si está en anterior o en posterior, o si está en superior e inferior. En este caso, suponemos de que el problema está en superior y necesito hacer una intrusión del sector anterior. Súper importante el diagnóstico en esta parte, doctores. Entonces, hacemos la colocación de tornillos interradiculares en el sector anterior. Posteriormente, hacemos un bonding ya sea con mini molds o si ya tenemos estos botones estéticos, o fabricarlos con resina. Es muy simple cualquiera de estas técnicas. Los colocamos y importante pedir o en la planificación digital, hacer la planificación que vamos a tener botones en estos sectores para que se haga el festón correcto del alineador y que pueda embonar perfectamente. Y colocar elásticos en caja de los microimplantes hacia los botones. Entonces, de esta manera nos va a ayudar a hacer una intrusión mientras seguimos corrigiendo algún otro objetivo en los órganos dentarios en el sector posterior o en la arcada inferior. Y aquí te quiero pasar algo súper importante. Para tener mayor eficacia con la expresión de esta intrusión, hay que colocar los botones lo más cercano posible al tercio medio. De esta manera nos alejamos del centro de resistencia y vamos a obtener un mejor vector de fuerza. Ahora, ¿qué es lo que sucedería si no solicité los cortes de botón? No te preocupes, ahorita te voy a enseñar una manera muy fácil que lo vas a poder hacer en el consultorio. ¿Cuál es la otra alternativa que tengo para poder liberar esta mordida profunda? Puedo colocar TurboBites en el sector superior palatino. Hago la colocación de los TurboBites, levanto la mordida de manera intencional. Aquí es importante en la planificación digital estipular que vamos a hacer esta colocación de TurboBites. Entonces, si en tu consulta es común tener este caso de mordida profunda, te gusta trabajar con TurboBites, entonces tienes que estar al pendiente de los cambios que va a haber con ClearCorrect, porque viene algo muy bueno en esta parte. Y este es el otro tip que te quiero pasar. Puede ser a lo mejor que dentro de tu planificación digital no estipulaste que vas a utilizar botones y ahora ya los vas a utilizar durante tu biomecánica. No pasa nada. Apóyate de estas pinzas de corte. De pinzas de corte tenemos esta que viene en la imagen, que es circular, que nos va a ayudar muchísimo a hacer esas liberaciones en el alineador y que podamos colocar nuestros botones. Entonces, en este caso, se hace un corte en el área de molar. En este caso, lo puedes realizar el corte en el área de palatino, si vas a colocar TurboBites, o vestibular, si vas a colocar algún botón. Y pues ya vas a tener el espacio necesario para poder utilizar este tipo de biomecánicas. Bien, entonces ya pasamos de lado a la mordida profunda. Ahora vamos a ver biomecánicas para una mordida abierta en el sector anterior. ¿Cuáles son las opciones que tengo? Puedo hacer únicamente una extrusión del sector anterior o también en casos más complejos puedo utilizar los dispositivos de anclaje temporal. Entonces, aquí vemos cómo los engagers horizontales nos ayudan en nuestra planificación para hacer este cierre de mordida, según nuestro objetivo, si ya sea es superior o inferior, lo que nosotros queremos nivelar de discrepancia.
Pero seguramente nos vamos a topar con casos más severos o más desafiantes donde requerimos cerrar esa mordida. Importante, hay que detectar la etiología de esa mordida abierta, si es por alguna succión digital, por alguna protrusión lingual, para poder eliminar el hábito o la etiología del problema y que no vaya a recidivar después de haber colocado los alineadores. Entonces, en este caso, colocaríamos los microtornillos interradiculares en la parte inferior, botones. Aquí trataríamos de colocarlo en la parte más cervical posible y posteriormente nuestros elásticos en caja. Aquí igualmente solicitar que vamos a tener botones en esta área para que venga el festón necesario en la línea de corte y no obstruya con nuestros botones. O en caso dado, con tu pinza en el consultorio, puedes realizar estos cortes sin ningún problema. Ahora, ¿cómo podemos manejar algún movimiento de extrusión cuando es únicamente de cierto órgano dentario y no quiero utilizar biomecánicas tan desafiantes como la colocación de un microtornillo? En este ejemplo, pues tenemos a un incisivo lateral que necesitamos extruirlo. ¿Cuál sería la biomecánica? Colocar un botón por vestibular, un botón por palatino y hacer la conexión a través de un elástico y nos ayuda a tener ese patrón de erupción, ya que va a del órgano dentario y lo va a llevar hacia la posición ideal. De igual manera, si yo lo que quiero hacer es un dolor posterior, porque nos lo está indicando nuestro diagnóstico, podemos colocar microtornillos, ya sea interradiculares o de cresta infrasigmomática por el área vestibular, uno por palatino, posteriormente los elásticos conectando los microtornillos y se va a convertir en una muy buena alternativa para alcanzar esta intrusión en el sector posterior. Bien, ahora vamos con las discrepancias transversales. ¿Cómo puedo diagnosticar a mi paciente, detectar que hay un problema transversal y cómo lo puedo cumplir utilizando alineadores? Igual va a ser muy sencillo, tenemos la discrepancia transversal, vamos a dividir en dos grandes grupos. Puede ser de que tenga una discrepancia dental o que tenga una discrepancia esquelética u ósea. Vamos a centrarnos ahorita únicamente en las discrepancias dentales. Puede ser de que tenga una mordida cruzada unidental, que sería lo más sencillo, o una mordida cruzada múltiple o de todo un segmento. ¿Cuáles son las alternativas que tengo para cada uno de estos casos? Puedo hacer una expansión dentalveolar, recordando que son hasta 4 milímetros, utilizando únicamente alineadores, o también puedo hacer alguna proclinación, según si mi diagnóstico y mi situación actual lo permite, y de esta manera perfectamente descruzar la mordida. Aquí en este caso, pues tenemos un estrechamiento, una disminución del ancho intermolar y al mismo tiempo que estamos haciendo una distalización secuenciada, estamos trabajando el problema transversal. Es una de las bondades que me encanta de los alineadores, que podemos estar trabajando simultáneamente en varios planos del espacio. A diferencia de aparatología fija, que tenemos cierto protocolo, que tenemos que cumplir ciertos movimientos, porque lo requiere la biomecánica, porque la naturaleza de esa biomecánica requiere que termines una cosa para que comiences otra. Mientras tanto, la naturaleza del alineador te permite trabajar simultáneamente en diferentes objetivos en un mismo alineador. Entonces, en este caso, hacemos distalización secuencial y un aumento del ancho intermolar. ¿En qué consiste la distalización secuencial? Recapitulando un poco lo que platicábamos al inicio, cuando estaba el ejemplo de instalar en bloque, de que cuando instalamos en bloque es porque tenemos algún microtornillo o alguna biomecánica auxiliar. La distalización secuencial o secuenciada influye en que primero vas a distalar, en este caso, el del 16, después del 15, 14 y posteriormente retraes el segmento anterior. Esto es que puedas tener un anclaje en el sector posterior y que no vayas a tener problemas de montaña rusa o que tengas efectos adversos. Muchas veces creemos que con el uso de alineadores estamos libres del efecto adverso de la montaña rusa, pero no. En este caso, si no estamos haciendo un buen diagnóstico y una buena planificación, esa montaña rusa puede aparecer aun y cuando estés utilizando alineadores. Entonces, mi recomendación es hacer tu distalización secuencial. Si vas a tener alguna biomecánica auxiliar, ok, puedes solicitarla en bloque. Sin embargo, la distalización secuencial funciona excelentemente sin el uso de alguna biomecánica auxiliar. Entonces, aquí estamos trabajando
el problema sagital y el problema transversal conforme van avanzando las secuencias de los alineadores. Ahora vamos al rubro de discrepancias transversales óseas. Puede ser de que mi paciente esté en crecimiento o que mi paciente ya sea adulto. En base a eso, vamos a utilizar herramientas distintas. Si mi paciente está en crecimiento, puedo hacer una expansión rápida palatina, seguida después de un tratamiento con alineadores. Y si es en un paciente adulto, puedo hacer un MARPE, después seguido con alineadores o algún SARPE, también en caso de que esté indicado. Todo está en nuestro diagnóstico. Entonces, ¿cuál sería el protocolo en una dentición mixta? Y requiero aumentar mi ancho intermolar. Podemos utilizar el método de disyunción que más funcione en tus manos. ¿Qué ventaja tenemos en cuanto hacemos este cambio de la fase ortopédica a la fase de alineadores? Es la fase de consolidación o de retención. Estamos acostumbrados que cuando hacemos alguna disyunción tenemos que esperar un tiempo alrededor de 3 meses para evitar una recidiva o que la recidiva sea menor. Entonces, en este caso, tu alineador va a poder funcionar como esa contención para evitar la recidiva. ¿Qué es lo que se haría o cuál sería el protocolo? Haces tu expansión rápida palatina con lo que más funcione en tus manos, con el protocolo que más te guste. Una vez de que alcanzaste el objetivo tal, ahora sí, retrato, escaneas, colocas nuevamente ese aparato como una contención en lo que llegan tus alineadores. Y una vez llegan los alineadores, retiras aparato y continúas con de alineadores según lo hayas planificado. Entonces, hacerlo de esta manera nos ayuda muchísimo a poder hacer esta disyunción. ¿Cuándo vamos a hacer la disyunción? Evidentemente, cuando estamos sobrepasando esos 4 milímetros de ancho intermolar que necesitamos alcanzar. Entonces, se convierte en una muy buena alternativa. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente ya es adulto? No puedo hacer una ortopedia previa a la ortodoncia. No pasa nada. Actualmente tenemos con técnicas quirúrgicas muy buenas que van de la mano con el uso de alineadores. En este caso, pues haríamos un MARPE, colocando el tornillo anclado a nivel óseo, hacer las microosteoperforaciones con el protocolo que más les guste y empezar ahora sí la disyunción a través de un asistido, a través de un MARPE y posteriormente ya podemos hacer el uso de alineadores. Según la técnica con la que estés trabajando, puede ser de que únicamente lo tengas anclado con tornillos, que lo tengas anclado también con algunas pantallas o lo tengas óseo y dento soportado. Según con lo que estés trabajando, se te va a facilitar el escaneo. Por decir, si es únicamente anclado con los dos, con los 4 tornillos y a lo mejor algunas pantallas acrílicas pequeñas, vas a poder realizar el escaneo con el dispositivo. A final de cuentas, la bóveda palatina no va a ser escaneada. Pero si tus auxiliares se extienden un poco, seguramente vas a tener que retirarlo y para realizar el escaneo, porque si no va a salir como algo positivo en tu escáner que va a mermar tu planificación digital. Entonces, si ya tienes la visión de que vas a trabajarlo con un MARPE, tratar de colocar pantallas que no sobrepasen tanto o hacer únicamente el anclaje esquelético sin las pantallas para que posteriormente tú puedas hacer tu escaneo después de alcanzar el objetivo transversal y continúas con tu planificación ortodóntica normal. Bien, y aquí te tengo otro tip muy importante, o más que un tip, es un consejo. Recuerda diagnosticar en transversal. Usualmente estamos acostumbrados a, según nuestros auxiliares de diagnóstico, hacemos diagnósticos verticales, sagitales, pero olvidamos el plano transversal. Entonces, si ya estamos trabajando con ortodoncia digital y ya tenemos esos archivos STL, apóyate tu gradilla, ve cómo están estas distancias intermolares cuando tengas tu primer versión de tu planificación del tratamiento, o bien si lo requieres, utiliza algún otro método auxiliar como una cefalometría de Ricketts en AP, puedes utilizar el análisis de Penn o cualquier otro análisis transversal que te ayude a que puedas diagnosticarlo. Entonces, muchas veces tenemos discrepancias transversales no diagnosticadas, entonces hay que pensar también en transversal. Ese sería como un consejo también para aplicarlo a los alineadores. Bien, ahora vamos a ver a las discrepancias en sentido antero-posterior a nivel dental.
Entonces, dentro de estas discrepancias anteroposteriores dentoalveolares, puede ser de que mi discrepancia sea igual o menor a 2 milímetros. ¿Qué es lo que puedo hacer en este tipo de casos? Puedo apoyarme de desgaste interproximal en el sector posterior y o apoyarme con elásticos de clase 2 o de clase 3. Este es un ejemplo de cómo podemos solicitar los elásticos. En este caso son botones metálicos. Puedes utilizar tus botones estéticos según sea con lo que más te guste trabajar. Claro, evidentemente, si estás trabajando con alineadores es porque tienes un paciente que busca estética. Yo te recomendaría que utilices los mini molds o algún botón estético para que todavía sea menos carga visual para el paciente y que se siente todavía más cómodo. Otra variante es, sobre todo en el sector anterior, en vez de solicitar estas líneas de corte, se hagan un tipo muescas que vamos a ver ahorita, que también funcionan para la retención del elástico y que pueda funcionar adecuadamente sin la necesidad de que tengas que bondear o hacer algún protocolo de adhesión. Bien, dentro de la clasificación de moderado, puede ser de que mi discrepancia anteroposterior sea de 2 a 4 milímetros. ¿Qué opciones tengo? Las anteriormente mencionadas en la discrepancia leve. Y aquí quedo que puedo agregar la distalización secuencial, que si se fijan, la distalización secuencial se ha convertido como en una herramienta que podemos utilizar en muchísimas cosas. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos una vista sagital de cómo se haría o cómo se vería una distalización secuencial programada virtualmente. Entonces, fíjense cómo se empieza a hacer la distalización de órgano por órgano. Sin embargo, antes de llegar a su posición ideal, hay una ligera distalización del órgano adyacente. ¿Por qué? Porque aquí se toma en cuenta la activación de las fibras transversales. Entonces, es al igual como con la aparatología fija que empezamos a hacer movimientos de distalización y por qué se empieza a distalar ligeramente algún órgano que no le estaba aplicando la fuerza. Bien, es una fuerza indirecta a través del ligamento periodontal, donde esto también va en tu planificación digital. Entonces, eso se convierte en una muy buena alternativa para tenerla como herramienta o como un as bajo la manga cuando trabajamos con alineadores. Entonces, ya vimos discrepancias leves, moderadas. Vamos ahora a discrepancias severas, donde requiero más de 4 milímetros para corregir esta discrepancia en sentido sagital. ¿Qué es lo que puedo utilizar? Puedo utilizar dispositivos de anclaje temporal y también puedo ya empezar a considerar extracciones. Importante, como les comentaba al inicio de la plática, doctores, si tu caso te está arrojando un diagnóstico de extracciones, va a ser con extracciones, con cualquier técnica, filosofía, disciplina que tú estés realizando. Todo está en base a tu diagnóstico. Entonces, vamos a ver cómo puedo apoyarme con biomecánicas auxiliares si ya estoy por arriba de los 4 milímetros y voy a realizar alguna distalización. Puedo colocar un microtornillo de cresta infracigomática, un botón en el canino, puedo colocar elásticos y el movimiento esperado hay que llevarlo a nuestra planificación digital para que vaya a la par lo expresado biológicamente, lo planeado y lo que se está llevando a cabo con virtual. Y en casos de extracciones, tenemos alternativas muy cómodas y muy buenas, que en este caso son los pónticos estéticos. Fíjense cómo aquí se indica la extracción de 14 y 24 y se ven estos premolares de una manera más grisácea, más oscura. Esto nos indica que hay una burbuja, es decir, de que el alineador mantiene la morfología del órgano dentario que se va a extraer. Por decir, si esto estuviera en una zona estética como un incisivo o un canino, ¿qué podemos hacer para que todavía sea más cosmético el tratamiento? Podemos colocar resina, podemos colocar algún pigmento en esta burbuja para que quede del color del diente del paciente y cada vez cuando se va cerrando el espacio, esta burbuja va disminuyendo. ¿Qué puede ser a lo mejor de un órgano dentario posterior? Tengo la ausencia de algún órgano dentario y voy a mantener el espacio para alguna rehabilitación implantosoportada. En vez de burbuja estética, puedo solicitar una barra. La barra no va a tener la morfología del órgano dentario, va a ser completamente recta. Sin embargo, por las características que tiene la barra, va a tener mayor rigidez en esa zona y me va a ayudar a mantener ese espacio para la futura rehabilitación del órgano dentario.
Bien, ahora seguimos con discrepancias sagitales, pero con injerencia en sentido esqueletal, discrepancias anteroposteriores óseas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que puedo encontrar? Puede ser de que mi paciente esté en crecimiento o puede ser que mi paciente ya haya dejado de crecer. ¿Cuáles son las alternativas que tengo? Se puede presentar una maloclusión clase 2 o clase 3. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Hacer una corrección de la morfología o una redirección del crecimiento del paciente para posteriormente hacer una corrección esqueletal y después hacer una corrección dentoalveolar. Entonces, previamente a los alineadores, puedo utilizar cualquier dispositivo ortopédico que más me guste, que más funcione en mis manos o el que esté indicado en el paciente. Puede ser removible, puede ser fijo, puede ser extraoral, puede ser intrabucal, puede ser cualquier dispositivo para hacer la corrección ortopédica y una vez de que estemos contentos con los resultados, poder pasar a la fase ortodóntica, que en este caso sería a través de alineadores. Entonces, esas serían las alternativas que tenemos en pacientes en crecimiento. Ahora vamos en pacientes adultos, donde tenemos estos problemas de clase 2 o de clase 3, que esto ya puede ser a nivel dental. Entonces, según mi diagnóstico, puede hacer que algún camuflaje o que pueda realizar ortognática en el paciente. Si voy a utilizar algún camuflaje, puede ser sin extractando elásticos de clase 2 o clase 3, seguido de los alineadores, o posteriormente, si mi diagnóstico lo indica, hacer las extracciones. Hay que recordar, puedo llevar a cabo tratamientos con alineadores donde estén indicadas las extracciones de alguno o varios órganos dentarios. Y en el paciente adulto, donde tenemos una discrepancia esqueletal, donde ya se sobrepasan los límites del camuflaje, ¿qué podemos hacer? Cirugía ortognática. Muchas veces creemos de que alineadores y cirugía ortognática son como dos pueblos opuestos, ¿no? Y que jamás los vamos a poder unir. Bien, no te preocupes. Hay diferentes alternativas dentro de la cirugía ortognática. Y volvemos a lo mismo, el diagnóstico. Si tu diagnóstico te arroja que puedes hacer algún protocolo de Surgery First, excelente. Haces tu cirugía y te vas directamente a los alineadores. Pero tal vez tu diagnóstico te está arrojando que primero tienes que hacer una descompensación, cirugía y después ortodoncia post cirugía. Bien, esos 3 tiempos los vas a establecer en tu planificación digital. Entonces, primero vas a tener una planificación para descompensar. Se hace tu planificación quirúrgica con tu maxilofacial, se hace la corrección esqueletal quirúrgicamente asistida y posteriormente haces la finalización de tu caso con nuevamente con alineadores. Entonces, tendrías que volver a escanear a tu paciente después de la cirugía ortognática para tener la relación dentoalveolar correcta y terminarlo con alineadores. Y aquí viene una pregunta que yo también me la hice cuando recién empecé a trabajar con los alineadores. Y si tenemos este tipo de pregunta es porque estamos muy casados con la aparatología fija, que es ¿cuál va a ser tu arco quirúrgico si estás trabajando con alineadores? Es como que lo primero que pensamos, ¿no? Cuando nos hablan de alineadores y cirugía ortognática, bien, no te preocupes, no requieres de un arco con crimpables o con postes para poder hacer la fijación. En este caso, el cirujano maxilofacial se puede apoyar con el uso de microtornillos para poder hacer esas fijaciones, llevar a cabo la férula, la guía quirúrgica, fijar y hacer todo su protocolo. En este caso, pues ya es competencia del cirujano maxilofacial. Entonces, si tienes en mente realizar algún caso ortodóntico quirúrgico, analízalo bien y seguramente tal vez los alineadores pueden ser una muy buena línea de acción para alcanzar tus objetivos terapéuticos. Bien, y dentro del camuflaje o dentro de alguna discrepancia de leve a moderada, vamos a requerir el uso de elástico, lo que les platicaba ahorita. Si se fijan aquí en el 23, no tenemos el espacio para un botón, tenemos una pestaña. Entonces, esto ayuda a que el alineador se coloque en el paciente y tenga una zona de fijación para el elástico. Entonces, al ser en un sector anterior, resulta ser un poquito más estético, más cómodo para el paciente, para que no tenga el botón en esta zona. Tú lo puedes solicitar. A lo mejor tú dices, yo quiero que los dos sean con botones o yo quiero que los dos sean con pestañas. No pasa nada, lo puedes solicitar. Incluso en tu portal del doctor, cuando llenas el listado de preferencias, puedes colocar cómo te gusta trabajar a ti más, que en la zona anterior sea con pestañas, en la zona posterior sea con botones,
para que esto ya sea como que una información por default y que en automático se vaya a generar. O si vas a hacer alguna variante, lo puedes solicitar sin ningún problema. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de elásticos con vector clase 3. Tenemos la pestaña en el 33, el botón en el 26. E incluso si tú quisieras tener un vector más horizontal para evitar algún efecto adverso de extrusión, igual puedes solicitarlo que la pestaña esté en el 2 y el botón esté en el 7. Todo está, si quieres tener elásticos cortos, si quieres tener elásticos largos, todo va en tu planificación digital. Y rápidamente te quiero platicar de ediciones muy fáciles que tú puedes hacer cuando recibes tu planificación digital. Y hay ciertos detalles que te gustaría trabajar antes de dar por autorizado el caso. Es que actives las ediciones del doctor para que hagas todo un tratamiento completamente personalizado. Puede ser de que tú lo pongas en la sección de comentarios para que los técnicos te apoyen a realizarlo o que tú quieras realizar estos movimientos. Entonces, si nosotros queremos realizar esos pequeños detalles que marcan la diferencia o no estamos satisfechos con la posición y queremos mejorarlo todavía un poquito más, debemos aceptarlo. Como ortodoncistas somos súper minuciosos y nos encanta que todo esté a la perfección. Entonces, ¿cómo activamos las ediciones del doctor? Súper sencillo. Parte inferior derecha, superior derecha, nos vamos a ir a ediciones del doctor. Una vez que seleccionamos ediciones del doctor, nos va a pedir que seleccionemos un órgano dentario para poderlo trabajar. Vamos a dar clic en el órgano donde vamos a trabajar. Vamos a ver que hay un cambio de coloración a un tono verde un poquito más oscura y se abre la tabla de movimientos. En la tabla de movimientos son estos botones donde voy a trabajar todos los movimientos necesarios para cumplir los objetivos. Quiero enseñarte cómo utilizar esta barra. En la parte izquierda vas a encontrar esta flecha. Si haces clic y lo mantienes, vas a poder mover la barra. A lo mejor porque estás trabajando con alguna vista múltiple, tienes abiertas tus radiografías y quieres tener un mejor panorama, puedes moverla para que no te esté estorbando en lo que estás viendo. O puede ser que quieras cambiar la orientación. En ese sentido está horizontal, quieres cambiarla a vertical para que te sea más cómodo trabajar. Puedes dar clic aquí y va a cambiar la posición de la barra. En la parte derecha tenemos dos flechas hacia la izquierda que nos va a ayudar a dejar la posición del órgano dentario desde un inicio. Pero también cuando realizas algún movimiento se va a activar esa segunda flecha, que es lo que te va a permitir regresar a lo que el técnico te había propuesto. Entonces es como el control Z cuando estamos trabajando en alguna presentación, en algún documento. Entonces se convierte como que en los botones mágicos, ¿no? De que si quieres regresar, no pasa nada, estos botones te van a ayudar a alcanzar los objetivos. Entonces, toda esta parte de ediciones del doctor, hay una plática que anteriormente ya habíamos tenido hace un par de meses. Si te interesa conocer más sobre las ediciones del doctor, cómo hacer los movimientos individuales, puedes escanear este código QR, te va a llevar a una página de YouTube donde va a estar tu servidor explicándote paso a paso cómo puedes trabajar con ClearPilot y cómo trabajar con las ediciones del doctor. Entonces, si te interesa, escanea este código QR para que te lleve hacia el video y quede todo completamente claro. Entonces, ya para finalizar, vámonos con 5 conclusiones básicas, doctores. Entonces, primero, hay que establecer a un sistema de alineadores ClearCorrect como la primera línea de opción para los planes de tratamiento de nuestro paciente. Entonces, si tú empiezas a ofrecer en tu consulta ClearCorrect y ves que empiezas a trabajar de una manera muy eficiente, cada vez más te vas a ir aumentando tu curva de aprendizaje, lo que platicábamos ahorita de los 3 ejes básicos, de la maloclusión, de los objetivos y de la experiencia del clínico. Después, mantener educación continua con el uso de alineadores. Así como nos encanta estar a la vanguardia con técnicas, filosofías, disciplinas, también hay que estar a la vanguardia con el sistema de alineadores. Entonces, una ventaja que tienes con ClearCorrect es que siempre hay webinars, siempre hay alguna conferencia virtual, hay algún taller, siempre hay algo que hacer para aprender. Entonces, de esta manera vas a elevar tu conocimiento y por lo tanto tus líneas de acción para alcanzar los objetivos cada vez van a ser más fructíferas. Después, si tienes alguna duda, requieres ayuda, algo sucedió,
no te preocupes, en ese camino no estás solo, tienes a Clinical Support, donde siempre va a estar de tu lado. Es como tu maestro asesor cuando tuviste tu posgrado o tu licenciatura, que siempre tuviste a un maestro junto a ti ayudándote. Bien, Clinical Support es ese profesional que está contigo apoyándote, resolviendo cualquier duda o cualquier ayuda que necesites, apóyate de Clinical Support. Como número 4, los alcances con el uso de alineadores van a ser tan grandes y tan desafiantes y van a ser igual a las habilidades que te lo van a permitir. Entonces, entre más habilidades y más pericia y conocimiento vayas ganando con alineadores, te vas a dar dando cuenta que esos tratamientos que pensabas que eran desafiantes ya se convierten en el día a día en tu consultorio. Y siempre hay que utilizar auxiliares para alcanzar tus objetivos cuando sean necesarios. Si ves de que esos objetivos sobrepasan la naturaleza del alineador, recuerda, está la ortodoncia híbrida. Tienes microtornillos, tienes elásticos, tienes muchas herramientas que puedes utilizar a tu favor para poder alcanzar los objetivos del tratamiento. Entonces, doctores, les quiero agradecer muchísimo por haberme acompañado el día de hoy. Espero haber cumplido sus expectativas y que se animen a tener a ClearCorrect como la primera línea de batalla al momento de que estamos dando nuestro diagnóstico y plan de tratamiento, poder dar esta opción a nuestros pacientes. Cada vez más el paciente nos está pidiendo tratamientos más rápidos, más eficaces, más estéticos y más cómodos, y realmente quien cumple estas expectativas que nos está solicitando el paciente es ClearCorrect. Entonces, doctores, muchísimas gracias. También agradecer a todo el equipo de ClearCorrect, a la doctora Gabriela Ortiz, a la doctora Gaby Garibay y a la licenciada Cerón, el ingeniero Jonathan Espinosa. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y a todos ustedes, doctores, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, doctor Fermín, una vez más. Por aquí tenemos algunas preguntas. Vale. Ya estamos pasaditos del tiempo, pero creo que la plática estuvo súper interesante y la mayoría de las personas dejaron una nota para usted, algunos de felicitaciones. Me voy a enfocar en las preguntas y, como siempre, recordándoles que cada vez que tenemos un webinar de Click Study Club, al final de la conferencia hacemos un sorteo para que uno de los asistentes se pueda ganar un 15% de descuento en su primer caso con nosotros y una mentoría junto al doctor que esté dando la plática. En este caso sería una mentoría con el doctor Fermín Ocañas. Entonces, vamos a leer las preguntas y ahorita les avisamos quién es la persona que salió ganadora. Entonces, acá tenemos algunas preguntas. Yo me adelanté y contesté algunas que eran como de las pinzas. Pero acá tengo una pregunta que dice, me interesan pláticas de pacientes en crecimiento. Ok, aquí dice, ¿cómo se solicitan las burbujas? Esa es la pregunta de la doctora Denia Sierra. Perfecto. Doctora, muchas gracias. Y es súper sencillo. Al momento de que usted somete el caso, llega el momento de la planificación, que es como la carta santa, donde estamos planeando nuestros objetivos del tratamiento. En la parte inferior, donde después de que establecemos a qué clase molar y canina queremos llegar, la línea media que tanto está, la queremos consolidar o si se va a mantener o se va a corregir, en la parte inferior hay un cuadro de texto. En el cuadro de texto, usted va a hacer la solicitud para esa burbuja de los caninos. Puede ser porque tengo un canino ectópico y se va a hacer algún abordaje quirúrgico o cualquier otra situación. Entonces, la indicación sería en ese cuadro de texto. Usted, de manera escrita, hace la solicitud para estas burbujas. De igual manera, ahí puede hacer la solicitud si va a utilizar elásticos intermaxilares y requiere los cortes para botones o las pestañas también para elásticos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. El doctor Jorge García Lara pregunta, ¿cómo se coloca una restauración estética en el alineador en caso de extracciones? Ok, va. Esto es una súper pregunta, doctor. En ocasiones en el sector anterior vamos a requerir de este póntico estético. Entonces, tenemos dos opciones. La ideal sería utilizar un pigmento como el que utilizan los ceramistas o los protecistas dentales para hacer la pigmentación de esa burbuja.
La segunda sería utilizar resina. Evidentemente ambos sería con el color del diente. Sin embargo, si utilizamos resina condensable como la que tenemos habitualmente en el consultorio, nos vamos a dar la sorpresa que se puede llegar a desalojar porque no hay una adhesión específica entre la resina y el polímero, que en este caso sería Clear Quartz. Entonces, lo ideal sería hacer la pigmentación. Si no puedes hacer la pigmentación y lo que tienes a la mano es la resina, está bien. Solo apóyate un poquito con una gota de cianocrilato de etilo, súper pequeñita, para que no se vaya a hacer el desalojo. Serían como que las dos opciones, pero la primera debe de ser el gold standard, el que debemos de cumplir. El otro es como que una maña. Gracias, doctor. El doctor Javier Martínez pregunta, en cuanto a los microtornillos, ¿qué tan frecuente es mandar a escanear al paciente cuando se está trabajando con ellos? ¿O cuáles serían los tiempos recomendados y la fuerza inicial para ayudar a la estabilidad primaria del microtornillo? ¿Se aplica algún brazo o accesorio, botón adherido a algún diente o cómo le puedo aplicar esto a los alineadores? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por tu pregunta y un placer que hayas estado con nosotros el día de hoy. Bien, en cuanto a la fuerza aplicada, es al igual que utilizar microtornillos con aparatología fija. Necesitamos darle una fuerza para tener esta estabilidad. ¿Qué es lo que sucede si colocamos el tornillo y no aplicamos la fuerza? Vamos a provocar una periimplantitis y se va a desalojar el microtornillo y después vamos a decir, oh, no sirve esta técnica que dijo el doctor Fermín. Entonces, esto es súper importante lo que comenta el doctor Javier. Hay que dar una fuerza inicial de carga. Entonces, esta fuerza inicial de carga es directamente proporcional a los movimientos que tú vas a hacer. Si vas a hacer en bloque, si va a ser por órgano, si va a ser por segmento. La misma fuerza que utilizarías en aparatología fija es la misma fuerza que vas a utilizar como fuerza inicial y posterior como fuerza mantenida. Ahora, tu vector, esto es una pregunta muy importante. Si tu vector no lo lograste por la dimensión de la cabeza del tornillo, puedes colocar un brazo de poder sin ningún problema, solamente que en vez de ser crimpable, tendría que ser bondeable. Entonces, ¿cómo lo haces? Corta la parte del crimpable y haces el bonding en la parte vestibular y vas a tener 3 o 4 niveles según con la marca que estés trabajando y tú puedes trabajar el vector, si lo quieres con horizontal, si lo quieres con un vector de intrusión, con un vector de extrusión, pero esa pregunta súper importante, siempre dar carga al implante para evitar una periimplantitis y a futuro el desalojo. Las onzas de fuerza según los dientes que vas a mover y sería la misma que la aparatología fija. Gracias, doctor. Esa es una pregunta que hicieron simultáneamente cuando hablaste de los escáneres y es la doctora Ruth Ruiz y Antonio Aguilar Esparza. Preguntan que qué escáner recomiendas. Bien, a mí el que me encanta, Virtuo Vivo. ¿Qué es lo que sucede con Virtuo? Yo le digo que es mi bebé en el consultorio y no precisamente porque sean dos Vs, bebé. Un mal chiste, ya se pueden reír. Bien, ¿qué es lo que sucede con Virtuo Vivo? Tiene muchas bondades y a mí lo que me enamoró fue el tamaño de la pieza de mano. Es una pieza de mano súper ergonómica, es como si trajeras en la mano una pieza de alta velocidad. Entonces, te ayuda a llegar a esos procesos retromolares que en ocasiones resulta desafiante con piezas de mano que son muy bromosas. Entonces, Virtuo me ha funcionado perfectamente. Algo que me encanta es que se vincula a Clear Correct. Entonces, cuando yo tengo un paciente para Clear, en automático se sube a la plataforma, se cargan los archivos y ya únicamente yo me encargo de hacer toda esa historia clínica, la planificación y subir las fotografías. Y en automático se crea como que el expediente virtual. Entonces, en mis manos ha funcionado perfectamente Virtuo y pues los invito a que vivan la experiencia de Virtuo Vivo y verán que se van a enamorar de esa pieza de mano. Súper ergonómica. Además, las mangas son esterilizables, vienen 3 en la caja, entonces mientras estás escaneando, tienes las otras 2 en el autoclave, que si mal no recuerdo son alrededor de 350 ciclos lo que resiste cada manga. Entonces, perfectamente vas a poder evitar la contaminación cruzada entre paciente y paciente, sabiendo que no vas a tener daños en las mangas, siguiendo las indicaciones del fabricante. Gracias, doctor. Voy a leer 2 preguntas más para que ya podamos terminar. Vale. Y algunos temas están pendientes, pero con mucho gusto a través de nuestras redes sociales podemos darles respuesta, consultar con el doctor, ahí les dejo sus redes sociales y seguro pueden hablar directamente con él también. Mi duda es la siguiente, la doctora Priscila Fernanda Palma.
¿En cuánto tiempo se lleva a cabo la distalización secuencial o cuántos alineadores se necesitan más o menos? Bien, perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Qué gusto verla en esta plática. Y bien, no hay una cantidad exacta. Es lo que tu paciente necesita. No es lo mismo hacer una distalización secuencial para hacer una corrección de 3 milímetros que hacer una distalización secuenciada para hacer una corrección de 6 milímetros, donde tienes casi una clase 2 completa. Entonces, el tiempo es proporcional a la respuesta biológica del paciente y la cantidad de alineadores es en base a el número de etapas que se vayan a requerir para tus objetivos. Hay que recordar que el movimiento por etapa es de punto 33. Entonces, entre más desafiante sea tu movimiento, evidentemente vas a tener una mayor cantidad de alineadores. Yo te recomiendo, cuando sometas el caso a la planificación, siempre pon aconsejar. No pongas en limitar a tal número de etapas. No, pon aconsejar para que puedas recibir los alineadores necesarios para alcanzar los objetivos. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cómo organizo el tiempo en el uso de aparatos para apnea del sueño y los alineadores? De la doctora Mercedes Alanis Miranda. Ok, eso es una muy buena pregunta, porque cuando estamos utilizando algún dispositivo de avance mandibular, el paciente lo va a utilizar durante la noche. Entonces, esas horas de sueño del paciente no va a poder tener puestos los alineadores porque va a interferir. ¿Qué se va a convertir en esto? Que no va a alcanzar las 22 horas de uso. Entonces, hay que valorar donde tal vez a lo mejor el recambio de los alineadores no lo vamos a hacer cada 2 semanas, los podemos hacer cada 3 o 4 semanas porque el número de horas diarias no se va a alcanzar a cumplir. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener el dispositivo de avance mandibular para su apnea obstructiva del sueño. Entonces, tendrá que desalojar los alineadores. Entonces, aquí tendríamos que prolongar el cambio de etapas para no impedir el tratamiento del paciente con su dispositivo de avance mandibular. Perfecto. Y una última pregunta de la doctora Kenia Corruguedo. Existen diferentes sistemas de alineadores como Moons, Invisalign y el expuesto en esta plática. Lo que los distingue son los softwares o si cambian realmente la calidad. Ay, tenemos otra hora, doctora, para responder esta. Hacemos otro webinar. Hacemos otro webinar. Bien, doctora. Bien, es un mundo. Mencionó marcas donde se brincan al ortodoncista y menciona marcas donde el ortodoncista trabaja con la marca. Ahí podemos partir. Segundo, la tecnología del polímero, ¿ok? No es lo mismo el polímero del acetato que tenemos en el consultorio al polímero que tenemos con Clear Quartz. Clear Quartz tiene muchísimas bondades y me llevaría 40 minutos diciéndole y nombrando todas las bondades que tiene Clear Quartz, que le va a ayudar a alcanzar los objetivos. Y evidentemente cada quien va a tener un programa distinto. Entonces, a mí en lo personal, ¿qué es lo que me gusta de este software? Es que es súper intuitivo, que yo hago los movimientos y que yo tengo el control del caso. Entonces, tengo un polímero con excelente tecnología, tengo un software con excelente tecnología, únicamente hay que hacer sinergia con estas dos grandes cosas y llevarlo a boca de tu paciente. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Listo. Doctores, los que quedan por aquí, vamos a hacer este pequeño sorteo. Se hace a partir de las personas que estuvieron conectadas en este webinar. Al menos todas las personas que sí entraron y se quedaron un rato van a estar en esa lista. Entonces, el ganador, una vez más les repito, se va a hacer acreedor durante 30 días de la posibilidad de tener un 15% de descuento en su primer caso sometido y el acompañamiento desde la parte de la mentoría con el doctor Fermín Ocaña. Entonces, si alguna de las personas que sale en el sorteo no está presente, se le hará llegar a través del correo electrónico que dejaron cuando se registraron quién es el ganador. Entonces, denos un momentito y les vamos a decir. Doctora Gaby, perdón que te interrumpa. ¿Quieres que que comparta pantalla para que vean o yo simplemente lo hago? Sí, licenciada Cerón, si puedes compartir tu pantalla, estaría padrísimo. Para que vean que todo esto es transparente.
Denme un momento. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Lick, ya se ve. Ok. Bueno, como les comentó la doctora Gaby, aquí están todos los participantes de este webinar. Voy a girar la ruleta para que se pueda anunciar el ganador. Ana Carolina Pérez Mendoza. ¿Está ahí? Doc. Ana Carolina. Sí, fue la ganadora del premio. Doc, nada más confírmame que no sea una personita nueva que acaba de entrar con nosotros. Sí, de hecho Ok. es la doctora Vamos a Ana. girar, no te preocupes, vamos a girar nuevamente la ruleta. Hasta yo me pongo nervioso con esta ruleta, licenciada. Mercedes Sánchez. ¿Está ahí la doctora Mercedes Sánchez? No sabemos. Si está allí, puede abrir su micrófono. Sí, sí estoy. Muy bien, felicidades, doctora Mercedes. Entonces, nos ponemos en contacto con usted a la brevedad para explicarle un poco acerca de este premio. Y bueno, le agradecemos a todos los asistentes. Gracias, licenciada Cerón, por siempre apoyarnos en la parte interactiva de esta plática. Al doctor Fermino Cañas por sus conferencias, como dicen todos, didácticas, lleno de tips y de cosas bien padres y nuevas. Si puedes volver a colocar por un instante tu código QR, doctor Fermín, que la gente también preguntó cómo llegar otra vez a la conferencia del uso de los controles individuales. Y bueno, para todos los demás asistentes, nos vemos el próximo mes con otra conferencia, otro webinar dirigido por otro de nuestros líderes de opinión. Esperen próximamente la confirmación por redes sociales del nombre y la liga para preregistrarse. Espero que estén muy bien y que tengan un lindo día. Gracias, doctor Fermín. Muchísimas gracias a todos, licenciada, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Quieres equipar tu casa con un potente aire acondicionado